¿A quién le interesa o le importa o le genera algo positivo el vínculo de pareja? Levante la mano. Vínculo de pareja, a ver. ¿Vos levantaste? No. Que vendría a ser esta conexión de andrógino, que nosotros tenemos esta posibilidad de vínculo con un otro, ¿sí? Primero con un otro, que ¿quién fue ese primer otro que nosotros tuvimos? Esa primer pareja con la que nosotros estuvimos. La madre. Nuestra primer pareja es nuestra madre, ¿sí? Nuestra segunda pareja, nuestro padre, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que la madre es el amor. ¿Por qué la madre es el amor? Porque es esa primer unión, fusión, que nos dio a nosotros la conciencia de unidad, ¿sí? La conciencia de unidad. Entonces, esa conciencia de unidad que está muy inconsciente, nosotros la buscamos en los otros vínculos, ¿sí? Queremos de nuevo sentir esa unidad que sentimos en un momento, ¿sí? Esa primer fusión. Por el lado de las mujeres tenemos unos desafíos, por el lado de los varones tenemos otros desafíos, ¿sí? Pero acá lo importante es que más allá del género femenino o masculino, pueden estar dos personas cumpliendo una función activa-pasiva o una función femenino-masculina, ¿sí? Más allá del género. Entonces, cuando yo digo femenino y masculino, no importa si es una pareja de dos mujeres, una pareja de dos varones, ¿sí? No importa. O una pareja, inclusive, de una madre y un hijo, que también se da en situaciones en donde no hay un papá, hay una mamá y un hijo. Y eso es una pareja, ¿no? Entonces, esta función mamífero que nosotros tenemos dentro de una identidad más grande, un plano 4 más grande que son los mamíferos, tenemos ciertos programas y ciertas configuraciones que hacen que nosotros sintamos mandatos biológicos, mandatos que son netamente de los mamíferos. Entonces, muchas biologizaciones que nosotros tenemos están directamente relacionadas con un error en esa función mamífero que no se da, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas que hablamos ayer. Pero antes de ir a lo biológico, me quiero detener en lo psicológico. ¿Por qué? Porque lo psicológico es la previa a las biologizaciones. Ahora ya lo estamos viendo integral y global a todo esto. Entonces, si estamos en la medicina de la anticipación, necesitamos ver qué es lo que está ocurriendo en la psique de ese cachorro humano, que es un mamífero, y cómo van a operar este vínculo entre ma y pa con ese cachorro, ¿sí? Que primero fuimos nosotros, pero que luego van a ser nuestros hijos, ¿sí? ¿Y qué me vengo a dar cuenta con el desdoblamiento y con Jean-Pierre Garnier Mallet? Es que él nos da a nosotros la posibilidad de retomar ese vínculo con ese pa, ¿sí? Que había quedado inmaduro. Generalmente, ¿no? Yo voy a hablar de generalidades. Después van a haber particularidades que van a decir, no, yo con mi papá tengo una excelente relación, yo tengo con mi papá... Sí, igual no se trata de buena o mala relación, sino se trata de si maduró o no maduró ese proceso. ¿Sí? Entonces, lo que vino a hacer Garnier para todos nosotros, inconscientemente para muchos, conscientemente para mí en este momento, es hacernos madurar esa función paterna. Que por H o por B... por ausencia o por exceso, no hemos madurado. Pero
¿Cuál es la función del Pa y cuál es la función de la Ma? Desde la física puedo decir que la función de la Ma, la función de la Tierra, tiene que ver con generar la onda corta. La onda de corto alcance. ¿Por qué de corto alcance? Porque como vimos la Tierra no tiene luz propia, pero tiene ondas porque tiene electromagnetismo. Lo que pasa es que su onda es de corto alcance. En cambio, la onda del Sol, la onda del Pa, tiene un alcance largo. Es una onda larga que el año pasado cuando estuve acá, estuvimos viendo lo que son las ondas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la física? Estuvimos viendo los descubrimientos de física. Y no sé si no les mostré la L. Esta L, la L es esta onda en física. En física se grafica, se simboliza a la L como la función de onda, ¿sí? Y observen que si nosotros hacemos una L, no sé dónde está el coso, hacemos una L, esta L es un enlace. La L, esta L es un enlace que nosotros podemos hacer, ¿sí? Con el 7, con la nada. Entonces, según cómo haya sido la onda, la función de onda nuestra con nuestro Pa, hemos podido desarrollarnos y alcanzar una conexión legítima con ese plano de verdad de cada uno de nosotros. Si no, ha quedado trunco, entonces quedó una L con este aspecto, una L de onda corta. ¿Sí? Que este sería la onda de la Ma, de la Tierra. ¿Qué sería lo máximo que me permite la onda corta? Y bueno, mi identidad. ¿Sí? Tener una identidad que me haga sobrevivir, que me haga proteger, que me haga compararme y competir y que me haga tener un territorio. ¿Sí? Hasta ahí nomás llega. Ahora, lo que hizo Garnier es darnos la conectividad de onda larga. Porque con el Sol yo puedo generar unos nuevos potenciales. ¿Sí? Que aunque no haya tenido papá, y aunque se me haya muerto, y aunque lo que sea que haya pasado en el medio del camino, para cada uno de nosotros, eso se restituye, esa conectividad se restituye ahora, luego de la última explosión solar. Entonces, wow. ¿Cuál sería esa función de la Ma y cuál sería esa función del Pa? Bien. ¿Qué podemos hacer con estas frecuencias? Podemos verlas desdobladas en un montón de aspectos, en muchísimos aspectos. Por ejemplo, mi primer video que subí en YouTube se llamaba la pirámide jurídica, porque estaba viendo las diferencias y los puntos en común que tiene esta pirámide con la pirámide jurídica. ¿Sí? ¿Qué es una pirámide si nosotros lo vemos así simbólicamente? Pero en realidad es un sistema de referencias en donde hay comunicación de ondas cortas y comunicación de ondas más largas. ¿Sí? Entonces, en estas frecuencias yo puedo ver a la Tierra, puedo ver al plano 1 de diferentes maneras, porque estos son desdoblamientos que se van a ir produciendo. Entonces, en este desdoblamiento yo puedo ver también a las notas musicales, ¿sí? Y puedo ver que entonces el 1 es el Do, el 2 es el Re, Mi, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí empiezo como a afinar mi instrumento, cuando empiezo a tener las notas musicales dentro mío. Pero si a mí me falta una nota, como por ejemplo el Re, estoy complicada para afinar mi instrumento.
¿sí? Si no maduró ese re, si no maduró ese pa por H por B, estoy con un gran faltante, ¿sí? Entonces, como nuestros padres humanos, si se quiere, son iguales que nosotros, o sea, son padres en tanto y en cuando tengan un rol dentro de la sociedad, pero en realidad uno cuando va creciendo se va dando cuenta que en realidad los padres tienen los mismos conflictos que nosotros, sienten los mismos vacíos, tienen los mismos temas de supervivencia. O sea, cuando uno va creciendo, deja de endiosar a los padres y se empieza a dar cuenta que son seres comunes y corrientes como nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nos damos cuenta en un punto, pero hay otros observadores que quedaron en nuestro inconsciente que no lo aceptan. No aceptan esa igualdad con los padres. Porque hay una jerarquía, porque hay una identidad, porque hay un circuito ya marcado, ¿sí? Pero en definitiva, nuestros padres son como nosotros. ¿Quién sería el padre para el sistema? El sol. Y la madre para el sistema sería la tierra. ¿Sí? Tratando de despejar todo significante de lo que significa madre, lo que significa padre, ¿sí? Sería, desde una perspectiva lógica, orgánica, sería la madre, sería la que da todo, la que genera diseños de vida diferentes, como por ejemplo la cocina, la casa, ¿no? Para comer, diferentes platos, sabe elaborar todo, pero el padre va a estar trayendo todo eso a esa casa, todos esos potenciales a esa casa. ¿Termina ahí la función del padre? No, ahí recién comienza. No, de ninguna manera. Pero ¿qué pasa? Nuestra onda corta nos dice que termina ahí la función. Y una mamá soltera no tiene papá, trae a la casa a un papá para que haga esa función y lo único que está haciendo es cumpliendo una peca de todo lo que significa función paterna. ¿Sí? Porque es la parte de traer alimento a la casa y el dinero es solo una peca de todo lo que tiene que para desarrollarse. Porque es muchísimo lo que desarrolla la función paterna. Pero hay algo fundamental que ahora nosotros lo vamos a retomar con el desdoblamiento y que nos va a poder poner en otra órbita, en una órbita diferente que la de seguir pidiéndole a papá que sea papá y pidiéndole a mamá que sea mamá. ¿Directamente lo hacemos o lo hacemos en transferencia? ¿Sí? Pedimos a mamá y a papá, lo podemos hacer directamente, con emociones, con sentimientos o inclusive con silencios, pero en el fondo teniendo esa falta y teniendo esa herida, ¿sí? Lo podemos hacer así o también lo podemos hacer en transferencia, como hablamos recién, ¿sí? Desdoblando esa información y esas heridas en todos los vínculos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo ver esa lógica? Entonces, siempre que aparece el re, aparece ese 2, ¿sí? Ese re es ese 2, ese sol, ese masculino que está ahí, ¿sí? Es el re. Porque la madre, lo de la madre es otro tema. La madre, de alguna manera, si nosotros tenemos los 4 marcadores, los 4 planos que son los marcadores biológicos, quiere decir que tuvimos una función materna medianamente coherente, porque estamos vivos, porque sobrevivimos, porque nos protegimos, ¿sí? Tuvimos eso. Pero lo que a nosotros nos faltó como cultura y como sociedad es la función paterna. Esa es la que está distorsionada, si se quiere, en todos nosotros. Entonces, si quedó inmadura, y yo me doy cuenta que con el desdoblamiento, por lo menos a mí se me acomodaron los patitos que tenía de esa inmadurez, entonces digo, ahí está. Esa función masculina, tenemos una individual, pero también tenemos una global, una función masculina global y universal, si se quiere, como está diciendo él. Entonces, puede que no esté la individual, pero puede ser que esté la universal, ¿sí?
pero yo tengo que ser consciente de ese proceso que yo estoy haciendo de desdoblamiento. Para el inconsciente no importa si el padre es biológico o es simbólico, ¿sí? No importa para el inconsciente, porque realmente esto es como un envase con información. Obviamente que este envase va a tener una información u otra. Para el inconsciente, cualquiera en la familia puede cumplir esa función del pa. Inclusive puede que no sea el pa verdadero, puede ser que sea el abuelo. Sí, muchas veces pasa eso, que es el abuelo. Pero si no se hace consciente ese proceso, como lo que vemos con él de decir el universo, si no se hace consciente que ahí hubo un parche que me hizo sobrevivir, me hizo no detenerme en todo eso, si no se hace consciente que uno tuvo un parche ahí, después eso, no, digamos, es como que vos estás con el parche forever, ¿sí? O sea, en un momento llega la demanda de activar el re original, el re verdadero, ¿sí? Pusiste un re simbólico, pusiste un re que era el que tenías, ¿sí? Pero hay un punto en que hay que conectar con ese re o con ese padre real, ¿sí? Bien, entonces es como una nota musical que le falta a nuestro instrumento, ¿sí? Pero ojo, lo que le falta es la función, no el rol. No el rol, que a veces nos confundimos rol con función. No es lo mismo. Las mamás generalmente tienen esa confusión y traen a la casa a alguien que hace un rol, pero no hace función. ¿Sí? Y la pasan a cagar, como dicen. Y yo me acuerdo que a mi abuela decía, no, yo nunca les voy a traer un padrastro, decía, porque se murió, y les decía a mi mamá y a mis tías, le decía, yo nunca les voy a traer un padrastro, decía, ¿no? Y esa cosa ahí quedaba como en la familia, ¿no? De que era, que diablo, un padrastro. Y claro, lo que era no venir a poner algo, digamos, que no sé cómo va a funcionar en el fondo. En el fondo tenía una lógica lo que ella estaba diciendo. ¿Para qué voy a traer algo que no sé cómo va a funcionar? Porque ni siquiera yo sé ni tengo función paterna. No, claro, ella directamente no quiso poner parche, nada. Porque muy coherente, porque no, ella tampoco tuvo padre. Es una línea de matriarcado, pero forever. O sea, es para atrás, todas madres. Entonces, claro, no sé cómo configurar esa función MAIPA. Entonces directamente no lo toco, no lo hago, queda así. ¿Sí? Muchos casos hay así. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta gran función del padre, ¿no? Como dijimos, función de los potenciales ahora. Función del límite de separación entre la onda corta, porque ¿qué pasa? Por más maravillosa que haya sido nuestra madre y mañana vamos a ir y le vamos a hacer un regalo y vamos a comer con ella, por más maravillosa que haya sido, su onda siempre es corta, su alcance es corto, ¿sí? Y su alcance siempre va a estar directamente relacionado a la supervivencia, no a los nuevos potenciales. ¿Sí? Los nuevos potenciales son del pa. Entonces, por más ma que quiera hacer ma y pa, las dos cosas juntas, su onda no le da para, y lo digo, yo soy madre de 3 varones encima, pero lo asumo. No le va a alcanzar con mi aporte. Sí o sí, para una psique desarrollada va a necesitar función lógica paterna. Si yo puedo conocer la lógica, no necesariamente voy a necesitar al padre físico, Yo lo aclaro a cada rato porque es re difícil verlo de esta manera.
Es re difícil porque siempre es como, no, tiene que tener un padre y si no lo tiene está el faltante. Sí y no, necesita estar la función. ¿Cuál es la función lógica? Bueno, ya dijimos la de los potenciales, todo esto, y el límite, ¿no? Todos los límites, vieron que por eso pusieron rectitud, por ahí, no, rectitud no, pusieron orden, autoridad, ¿no? Porque claro, socialmente está este inconsciente colectivo de lo que hace el PA, ¿no? Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Yo veo como que el límite es de la fusión. Mirá qué interesante, fusión-función. Fusión-función. O sea, la función es limitar la fusión mamá-hijo. ¿Sí? Porque la fusión mamá-hijo es muy buena, es maravillosa hasta cierto punto. Hasta cierto punto es maravillosa. Hasta el punto en que él no puede desarrollar nuevos potenciales. ¿No? Es como, sí, pero si ya hay una castración, por eso ahí está el miedo de castración, porque el miedo de la castración puede ser de cualquiera de los dos. Porque si yo puedo castrar a mi hijo de muchas formas simbólicas. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna? Sí, no juntarse con otros chicos, criticarle a la novia, elegirle las amistades, la sexualidad, ¿qué más? ¿Qué más formas de castración tenemos con nuestros hijos? Está súper... Exactamente, la sobreprotección, muy bien, la sobreprotección es castración, porque no se desarrolla con otros elementos que hay en el universo, no soy solamente yo la Tierra, es como que la Tierra dice yo soy yo sola, no sos vos y el Sol, y ahí después todo lo otro que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería este límite? Que me parece muy, muy maravilloso que el límite contenga dentro la palabra límite, limito, mito. ¿Sí? Mito. El litio del mito. Es decir, que con la función paterna aparece la función de generar mitos, de generar cuentos en la historia de la humanidad y en la historia nuestra, porque ahí empieza a generar la psique toda esta instancia de cuentos, de narración, de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy yo, mi mamá, mi papá, ¿sí? Empiezo a generar mi historia, mis propios mitos. Entonces, la metáfora viene gracias al padre. Con el padre yo tengo significante, con la madre yo tengo significado. ¿Sí? Con la madre yo tengo significado, con el padre yo tengo significantes. Y díganme si no es tan importante la diferencia entre significado y significante. Bien, la diferencia es que el significado es, no sé, el significado de... Exacto, el significado está cristalizado, está naturalizado, está dado, suponte, por el diccionario. Un concepto fijo para todas las cosas. Exacto, entonces, ¿qué es un árbol? ¿Quién lo dice? La mamá que es un árbol. Entonces, siempre tiene que tener ese mismo significado para todo que es un árbol. Cuando en realidad las cosas, y justamente lo que nos hace humanos y lo que nos va a poder hacer a nosotros como especie trascender muchos obstáculos, es el poder darle diferentes significantes a los significados primeros que nosotros teníamos. ¿Sí? Exacto, son referencias de onda corta. ¿Qué pasa? La onda larga me da la posibilidad de yo ponerle diferentes significados. Por ejemplo, me quedé sola, ¿no? ¿Qué
puede significar, un montón de cosas puede significar. Me quedé sola, me quedé sola. Claro, puede significar muchas cosas. Me quedé sola, o estoy sola, o soy soltera. Puede significar muchas cosas. Puede significar algo terrible, como puede significar algo maravilloso. Y eso es por el significante. Es por el significante. Pero si yo no tengo habilitada la función paterna, no voy a poder encontrar nuevos significantes a lo que nos pasa. ¿Sí? Ese es el temita que tenemos. Entonces, la onda corta es la ma, y la ma es el tesoro de los significantes. Yo me doy cuenta con mis hijos que vienen y cuando aprenden una palabra nueva, que la aprenden en la calle o con amigos, yo digo, esa palabra yo no se la enseñé. Yo no se la enseñé porque parece que yo tengo un catálogo de todas las palabras que le enseñé. Entonces, es fuerte para una mamá que cuando vienen y te traen una palabra nueva y encima esa palabra nueva, si encima las palabras que vos ya les enseñaste y les diste su propio significado, que encima venga y te lo cambie, ¿qué es lo que le ha pasado a mi madre conmigo? No, me ha dicho, no, esto significa esto, y esto es así, y esto es así. ¿Cómo puede tener un nuevo significante? ¿Cómo puede una persona no ver los potenciales de significantes nuevos a las mismas cosas? Porque tiene que ver con la parte abstracta en realidad, con los circuitos abstractos tiene que ver, con hacer nuevas conexiones neurológicas. Y en lo neurológico está la cabeza, y en la cabeza está el pa. ¿Sí? Por eso, todo tema de cabeza, acá tenemos una lesionada en la cabeza, todo tema de cabeza tiene que ver con el pa, y neurológico, y tiene que ver con el pa, o con el pa mío, o con el pa que hay en casa, ojo, pero con el pa. El inglés tiene muchos significantes, porque ellos tienen la función paterna más desarrollada, porque están cerca del sol. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Buenísimo! Claro, ellos tienen la función paterna y nosotros la tenemos a desarrollar. Muchas palabras. ¡Wow! Totalmente. Entonces, eso es. Tenemos mucho apego a la ma y poco vínculo con el pa. Y el pa es funcional acá, nos va a dar la cantidad de significante. Entonces, para mí, quedarme sola fue la posibilidad de conectar con el sol en mí. Eso fue quedarme sola cuando me quedé sola en un momento de mi vida. Eso fue quedarme sola. Y si yo no pude generar ese sol en mí, si yo no hubiese podido generar ese sol en mí, primero no hubiera podido estar acá, no hubiera podido tener 3 solcitos, pequeños solcitos, un sol que es mi compañero, ¿sí? Pero primero, sol en mí, lo primero es lo primero, sol en mí, ¿sí? Después me empiezo a vincular, después me empiezo a relacionar y después ahí sí viene el andrógino. Ahí sí viene el andrógino. Pero si yo estoy con el faltante, que no tengo pa, que no sé qué, que se fue, que me dejó, que murió, que todo, no estoy haciendo el sol en mí. No estoy haciendo el sol en mí. Estoy haciendo un montón de otras cosas, pero no estoy haciendo eso.